Ay, listo, chicos, perdón. Adelante, Nayem. No se preocupe, doctor. Buenas noches. Mi nombre es Nayeli Aguilar Parga. Ay, sí, ¿se cambia? Ahí está. Mi nombre es Nayeli Aguilar Parga, residente de segundo año de oftalmología y el día de hoy vamos a revisar el tema de tomografía de coherencia óptica y angio-OCT. Bueno, como objetivos en esta charla se pretende proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos sobre la técnica de imagen, saber cuándo solicitar un OCT y cuándo un angio-OCT, los errores comunes en la interpretación y cómo evitarlos, así como la correlación anatómica y funcional. Y pues finalmente ser capaces de interpretar correctamente un OCT y un angio-OCT como herramienta complementaria en el diagnóstico y seguimiento del paciente con glaucoma. Y bien, a lo largo del tiempo, el estudio del glaucoma como una axonopatía se ha intentado tratar de documentar los cambios que sufre el nervio óptico y también pues el ángulo. Sin embargo, pues este estudio está enfocado más a los cambios que sufre el polo posterior en el nervio, la capa de fibras nerviosas, la pérdida del borde neuroretiniano con el ahuecamiento de la cabeza del nervio óptico. Y bueno, a lo largo del tiempo, con la finalidad de documentarlo, surgió la oftalmoscopía láser de barrido confocal, que se enfocaba en estimar el espesor de la capa de fibras nerviosas mediante el uso de mapas topográficos y solo se enfocaba en el nervio óptico y en la retina peripapilar. Y otro de los estudios que también se utilizaron pues fue la polarimetría láser de barrido, que por medio de una birrefringencia de la capa de fibras nerviosas pues estimaba también el tejido. Sin embargo, se encontró que una de las principales desventajas de estos dos equipos pues era la variabilidad y que no eran tan confiables en este tipo de seguimiento. Y bueno, es cuando se empieza a desarrollar el OCT, cuando Huang y sus colaboradores en 1991 lo introducen con la finalidad de obtener imágenes transversales de la capa de fibras nerviosas de la retina peripapilar. Y es hasta 1995 cuando se comienza a usar para glaucoma y se comercializa pues por equipos de ZEISS. El OCT tiene un principio que se llama interferometría y este consiste en que un haz de luz se divide en dos partes, la cual se envía por dos caminos diferentes. Uno va al ojo del paciente y otro a un espejo de referencia. Si nos podemos fijar en esta gráfica, no sé si se ve mi cursor. Sí, Bueno, ¿sí se ve? sí, sí, sabe. Ok, en esta gráfica podemos ver los dos haces de luz y cómo hay un punto en el que conectan y esto es a lo que llamamos la coherencia. Es por eso que este tipo de estudio se llama tomografía de coherencia óptica y es capaz de identificar tejidos de entre 1 y 15 micras. El tipo de luz que se utiliza es una fuente de luz diodo infrarroja de baja coherencia de 843 nanómetros. Entonces, finalmente es una técnica pues relativamente nueva que permite obtener imágenes de tejidos biológicos midiendo la refracción de luz sobre pues una estructura en cuestión, por ejemplo, pues la capa de fibras nerviosas, células ganglionares, etcétera. Y bueno, aquí hay algunos equipos que se comenzaron a desarrollar principalmente por ZEISS 1996, que literal los llamaron OCT1, OCT2 y OCT3 en 2002 como antecedente. Y bueno, algunos de los equipos actuales, por mencionar, es el Cyrus Spectralis OptoView, el Topcon Bioptigen y el Copernicus. Ahorita más adelante vamos a especificar por qué es importante pues verificar en qué equipo nos estamos basando. Y bueno, vamos a explicar cómo es que se produce la imagen a través del OCT y es por el principio de interferometría. Como una comparación, podemos decir que las ondas de sonido se propagan a una velocidad de 300 metros sobre segundo en el aire. Gracias a esta velocidad es muy factible registrarlas a través del tiempo, que es como lo hace el ultrasonido. Sin embargo, la luz tiene una propagación de 300.000 kilómetros por segundo en el aire. Entonces, esto hace que sea imposible identificar como o medir el tiempo. Entonces, el OCT lo que hace es que analiza el retraso mediante la reflexión de dos ondas y al final se mide con un interferómetro, pues la coherencia que hay entre ellas.
Entonces, en este principio se trata de que una onda incidente llega a un espejo y gracias a este espejo podemos obtener dos ondas, una que se regresa al mismo ojo y otra que se va a proyectar, pues vaya, en el mismo espejo, el cual tiene la característica de que tiene una superficie totalmente plana. Y estas ondas al final se comparan mediante un interferómetro que va a medir su coherencia y pues va a permitir deducir el espesor de la estructura atravesada dependiendo de la intensidad y el tiempo en el que la onda de luz regresa. En cuanto a esto, pues tenemos generaciones de OCT que difieren en cómo se mide este haz de luz. Y bueno, hay dos términos muy importantes, que es el A-scan, que es la medición de un punto a una profundidad determinada, y el B-scan, que son múltiples A-scan como en conjunto. En un momento los vamos a desarrollar más a detalle. Y las generaciones de OCT, pues está el OCT de dominio tiempo, y este consiste en que, basado en el principio de interferometría, al momento de llegar la luz en el espejo, este comienza a moverse repetidamente a diferentes profundidades y esto pues va a permitir que analicemos las diferentes capas de la retina. Sin embargo, pues es un estudio que tiene como desventaja que pues tiene que ser mucho tiempo para que pues el espejito alcance a moverse y pues si ustedes saben pues el ojito está como en constante movimiento, entonces pues es como muy difícil registrar este tipo de resultados. Y está el de dominio espectral, y este pues mejoró la calidad de las imágenes ya que utiliza un espectro de interferencia entre los dos haces. Esto quiere decir que en vez de generar un solo punto como en el iScan, hace todo de manera segmentada. Ahorita lo vamos a deducir con una imagen, pero pues resultó ser más sensible y más rápido sobre todo, o sea, es de 50 a 100 veces más rápido que el de dominio tiempo. Y él es web source, que trata de, más bien atraviesa el EPR y permite estudiar estructuras pues más allá como la coroides. Aquí tenemos una imagen donde tratamos de explicar la tecnología del dominio tiempo y como les decía, en este espejito es el que va a tener diferentes movimientos y va a empezar a generar las ondas que detecta dependiendo del tejido que esté incidiendo y es cuando va a presentarse la señal del OCT. Tiene una medición de 17.000 A-scans por segundo, pero pues como mencionábamos, no es como tan factible por el tiempo en el tiempo que se lleva a cabo. Y el de dominio espectral, que consiste en que cuando llega la luz e incide sobre el espejo, se van a producir múltiples ondas y en vez de ser evaluadas como de una por una como en el pasado, todas se hacen de una manera sistemática o al mismo tiempo gracias a una ecuación matemática de Fourier. Este principio también se llama dominio espectral de Fourier o de frecuencia. Entonces analiza el rayo reflejado al mismo tiempo, no sucesivamente como en el pasado. Y aquí tenemos que la suma de varios A-scan nos va a producir una reconstrucción de los tejidos y vamos a formar un B-scan. Entonces, ¿para qué nos sirve un OCT? Sobre todo aquí enfocado en glaucoma, nos permite medir los grosores de retina, los grosores de capa de fibras nerviosas, hay mapas de volumen, las medidas del nervio óptico, medidas, mapas 3D y secciones horizontales tisulares. Y bueno, la reflexión de luz en las estructuras del ojo, ya una vez que comprendemos el principio de interferometría, pues vamos a ver cómo es que funciona ya una vez a nivel de los tejidos y tenemos que hay ciertas estructuras que son muy reflectantes, entre ellas son la capa de fibras nerviosas, el EPR y las capas interplexiformes. Esta reflexión de luz se produce gracias a que, número uno, la luz llega perpendicularmente a la estructura y permite la visualización y sobre todo si a esto se le agrega que son capas como muy metabólicas que contengan mitocondrias, citoplasmas, conexiones neuronales, como pues sucede con la capa de fibras nerviosas CPR y las interplexiformes. Aquí podemos ver la capa de fibras nerviosas en esta zona
Y hay que recalcar, es bien importante que el OCT no son imágenes directas de la retina o cortes anatómicos directos, sino que son una reconstrucción basada en los cálculos matemáticos de las ondas de luz que nos refieren. Y esto ya lo trasladamos posteriormente a unas imágenes de fondo de ojo. Esto lo podemos explicar, por ejemplo, en esta imagen donde podemos ver un corte en el que, si se fijan aquí, se observa muy hiperreflectante la capa de fibras nerviosas. Y esto se da por los principios que les mencioné, de que llega a la luz e incide perpendicularmente, pero al momento de que tiene aquí una inflexión y que ya no llega perpendicularmente la luz, ya aparece como si no hubiera fibras nerviosas. Entonces, son cosas que debemos de saber para, pues, saber interpretar como bien un OCT. Y bueno. En cuanto a la evaluación del grosor de las fibras nerviosas de la retina, este grosor se calcula como la distancia entre el límite posterior de las fibras nerviosas y la interfaz vitreoretiniana. Y hay protocolos de análisis que nos van a arrojar tanto el grosor, el promedio, el mapa de grosores, que es un mapa de colores, cambios en el grosor y análisis seriados del grosor de la capa de fibras nerviosas. Antes de introducirnos, pues, en el OCT vamos a encontrar diferentes colores que son como un semáforo. Entonces, por ejemplo, el color rojo corresponde a las mediciones en las que se representa un 1% de todos los pacientes que han medido un grosor disminuido o una alteración en general. El amarillo representa de este 100% el 5% de las mediciones que se consideran como sospechosas y todas las mediciones ubicadas en la zona verde pues se consideran como normales, que corresponde al 90% de los pacientes. Y cuando veamos un color blanco quiere decir que los valores se salen de las estructuras mencionadas, o sea que no son ni patológicas, o sea, no están en este rango, pero tampoco alcanzan a ser dentro de la normalidad. ¿Esto cómo ocurre? Bueno, pues los equipos de OCT tienen una base de datos a nivel mundial y esto lo hicieron, dependiendo del equipo, vamos a ver diferentes razas con las que trabajaron y diferentes edades también, que más adelante también lo vamos a revisar. Pero dentro de toda esta base de datos, dependiendo de los porcentajes que se encontraron, pues vamos a tener como estos colores. Y bueno, ya analizando ahora sí como tal, el promedio de capa de fibras nerviosas, el grosor, es por medio de barridos circulares. Aquí en esta imagen, si se pueden ver, pues está la papila óptica y se hace la medición de 3,45 milímetros de diámetro alrededor del disco óptico. Es la medición y es aquí justo en esta zona porque es donde se concentra la mayor cantidad de fibras nerviosas y cualquier como dato o cambio que aparezca, pues nos va a ser de mayor sensibilidad para evaluar dentro del glaucoma. ¿Te, Generalmente esto nos, te dígame, parece que solamente se ocupa un barrido circular de 3,45 o cambia el área de medición? sí puede cambiar dependiendo del equipo. Hay algunos de 3,45 y otros de 3,6 lo llegan, pero sí es el barrido Sí, si de quieren esta ahorita zona. lo vemos con unos detalles, ¿sale? Vale, sí. Va, gracias. Y todo esto lo vamos a ver representado en una tablita. Esta tabla generalmente viene acompañado de los demás datos del nervio óptico, pero muy específicamente hablando del grosor de la capa de fibras nerviosas, tenemos que nos van a presentar un porcentaje que generalmente va desde los 85 hasta los 115 micras. Y obviamente también lo que evaluamos en glaucoma es que tengamos una simetría entre el ojo derecho y el ojo izquierdo. Y desde ahí ya nos va a empezar a desglosar como cuánto es de grosor en la parte superior, la inferior y hacer como unas gráficas. Entonces, aquí ya tenemos el promedio del grosor de la capa de fibras nerviosas y nos lo van a expresar en un gráfico en la parte temporal, superior, inferior, nasal y temporal. Y esto se va a relacionar con lo que vimos en la diapositiva pasada. Este gráfico está formado con los resultados que nos dio y estas líneas representan, vaya, la graficación de esos grosores.
En algunos equipos lo manejan como líneas punteadas o líneas seguidas para representar al ojo derecho o izquierdo, o puede ir como con colores, como en esta imagen, que el ojo derecho se representa con la línea azul y el ojo izquierdo con la línea morada. Finalmente, esto se corresponde con los percentiles de distribución normal del grosor de la capa de fibras nerviosas. Y bueno, tenemos también el mapa de grosor de la capa de fibras nerviosas, que es un mapa de colores cromáticos y se van a representar como una zona de colores. Quiere decir que cuando encontremos colores más cálidos es porque hay mayor cantidad de fibras nerviosas, y esto lo podemos encontrar de manera vaya circular, o también hay mapas de colores de forma cuadrada, igual dependiendo del equipo. Y se dice que esta distribución lleva una orientación o una forma en alas de mariposa o de reloj de arena. Y este gráfico en especial está dividido en 8 secciones, y pues nos muestra el grosor promedio expresado en micras. Como podemos ver en esta gráfica, nos los dividen como por meridianos, y ya de aquí nos van representando el número de fibras nerviosas que tenemos por cuadrante. Y bueno, también hay análisis seriados del grosor de la capa de fibras nerviosas, que consisten en comparaciones de los grosores realizados en diferentes fechas. Esto pues implica que el paciente se esté haciendo OCTs de manera continua y en el mismo equipo, con los mismos operadores, y nos van a permitir comparar simultáneamente un máximo de 4 a 6 grupos de OCT en ambos ojos. Es decir, es como un promedio de todo lo que hemos evaluado a lo largo del tiempo. Y está el mapa de grosor de la capa de células ganglionares. Y aquí debemos de tener en cuenta que como las células ganglionares son el cuerpo neuronal de las prolongaciones axónicas que constituyen la capa de fibras nerviosas, en su medición, especialmente en el OCT, la medida que nos arroje nos va a corresponder a todo el grosor. Es decir, va a incluir las células ganglionares, las basales, líquido intersticial, y como tal, pues en el glaucoma, cuando está muy avanzado, no suele desaparecer por completo estas células ganglionares, pero pues se ve principalmente que hay más componentes en su medición. Obviamente esto también depende del equipo. Hay equipos nuevos, e igual, por ejemplo, el de SAIS, que nos muestra ya un promedio más exacto de las fibras de las células ganglionares, pero pues igual sigue teniendo como algún componente extra que no nos permite valorarlos como únicamente. Y nos lo van a presentar igual en un mapa de colores y también en el porcentaje, los porcentajes que tenemos, y nos los van a seccionar. ¿Sabes cómo se llama eso cuando llega, digamos, a un límite en el que ya no puedes detectar que está disminuyendo? Efecto umbral. Mm, Efecto suelo. Efecto de Efecto, piso. efecto piso. ajá, exacto, Piso. efecto piso, efecto suelo, ¿no? Va a variar Ajá. dependiendo de cada equipo también, como el nivel. Y algo que les iba a comentar era, ¿qué pasa, por ejemplo, si en algún punto ven como que tienen un OCT en el que llega un sector, ya sea en la gráfica de joroba o bueno, en la gráfica de los, pues sí, en la gráfica de desviación, pero digamos que donde están las jorobas o en los sectores que tengan un valor de cero, ¿en qué estarían pensando? Un artefacto. Ajá, un artefacto, pero ¿de qué tipo? Mala segmentación. Sí, exacto, es una mala segmentación, pues, ¿no? Ujú. Vale, si quieres sigue y ahorita lo vemos en un ejemplo. Igual más adelante vienen como unos ejemplitos sobre eso, entonces ahí los vemos. Y bueno, el complejo de células ganglionares maculares, el 30% del espesor total de la estructura, pues es lo que nos va a corresponder únicamente a la medición que nos haga el OCT. Y bueno, finalmente, respecto al OCT, evalúa el lugar en la reflexión de la capa de fibras nerviosas, disminuye, y esto nos va a permitir medir como su espesor. Entonces, cuanto más cerca del nervio óptico, más gruesa va a ser esta capa, y pequeños cambios van a ser detectables, aunque hay más variabilidad como por los vasos y así. Si lo hacemos como de manera más lejos, pues no nos vamos a percatar de esos cambios que podamos tener. Y bueno, viene también el estudio del nervio óptico. A nivel de OCT le vamos a estudiar la definición de los contornos, esto en base a la segmentación.
la excavación, el ancho y superficie del anillo neuroretiniano, el tamaño del disco, tamaño de la excavación, la relación copa-disco. Y nuestro plano de referencia es un plano arbitrario situado a 150 micras por encima de la papila. Entonces aquí podemos ver en esta imagen que la región papilar es regular y esta línea morada pues nos va a determinar como tal la cavidad. Y esto lo vamos a ver resumido en esta tablita que también nos va a arrojar el OCT y nos va a igual a comparar ojo derecho, ojo izquierdo y nos va a dar los valores de cada una de las áreas que mencionamos. Se trata de que la simetría sea arriba del 90% para que sea como un OCT pues sano, vaya. Y bueno, ya una vez que tenemos como los principios que maneja el OCT, pues podemos tener diferentes errores. De los más comunes, pues es la recepción de la señal. Esto puede ser, hay que evaluarlo, por ejemplo, en el Cirrus, debe de ser 6 de 10 o en OptoView que sea mínimo de 50. Si es menor, suele estar asociado a una subestimación de capa de fibras nerviosas. Otro de los errores muy comunes es la posición de la cabeza, que a veces el paciente se está moviendo mucho o desde un inicio lo colocamos como con la cabeza más hacia atrás o con la frente despegada. Y esto nos va a generar pues, cambios en el índice de la refracción y la orientación de la estructura atravesada. Como les mencionaba hace rato, si entre más perpendicular entre la luz, pues mejor visualizada va a ser la estructura atravesada. Entonces, los movimientos oculares también suelen estar afectados. Ahora con el OCT espectral, pues ya tenemos como mayor amplitud en cuanto al tiempo, ya que el tiempo de examen es aproximadamente de 1.5 segundos, que es el momento que requerimos que el paciente no se mueva para nada. Y los artefactos en espejo, que suelen ser por ojos mal posicionados y nos detectará pues una imagen más cercana y justo pues como al revés, vaya. La óptica del ojo también es muy importante. Cualquier opacidad a nivel de córnea, cristalino, tener un ojo miope o un nervio óptico muy pequeño, pues nos va a causar alguna alteración. En el caso de las lentes intraoculares, pues no tenemos como ese problema. Obviamente si nuestro paciente pues no tiene como otro factor agregado. Y también tenemos imágenes fantasma, que es la confusión de estructuras muy reflectantes que se encuentran pues próximas entre sí, como la hialoide posterior y la limitante interna. Y bueno, el OCT en miopía, pues es también como todo un reto la evaluación, porque número uno, pues son ojos que suelen ser más grandes, entonces mayor va a ser la circunferencia situada a 3.4 milímetros del centro. Las fibras ópticas están pues como más repartidas que en un ojo normal y esto nos puede dar como una reducción, pero no significa que el número de fibras nerviosas pues sea inferior. Por eso en este tipo de pacientes se prefiere utilizar las células ganglionares maculares, ya que pues en este caso pues no es como tan significativo. Y aquí tenemos unas imágenes que nos representan algunas de las limitantes o errores que existen al momento de tomar un OCT. En la primera imagen podemos ver cómo es un OCT normal, donde vemos la capa de fibras nerviosas hiperreflectante. LPR, vemos la excavación, entonces todo está como en cuanto a mapa de colores acorde a lo que esperamos ver. Y por ejemplo, en este tipo de pacientes, que por aquí específicamente el paciente tenía la cabeza hacia atrás, vemos cómo, por ejemplo, la luz no entra perpendicularmente y hace que la capa de fibras nerviosas pues se vea como no tan hiperreflectante y podemos pensar que pues el paciente puede tener un daño glaucomatoso cuando pues quizá no es así. Y en el caso de la miopía, como son ojos más alargados, igual podemos tener una disminución en la captación de las fibras nerviosas. Y en este caso, los movimientos oculares también nos van a afectar. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Pues por como la simetría que tienen y la continuidad de las estructuras. Por eso es importante revisar como cada capa, o sea, no irnos solo a las gráficas, sino también observar la foto del fondo de ojo, ver cualquier tipo de anomalía que pueda haber en ese momento. Y bueno, aquí tenemos una representación de OCTs. En esta primera imagen tenemos a un paciente que está mal posicionado
Y, por ejemplo, podemos aquí ver en el mapa de colores, pues como hay como un artefacto. Y obviamente, pues el OCT nos va a marcar valores súper alterados. Si se fijan en esta gráfica, pues nos marca todo en blanco, de donde ni siquiera, pues no nos lo marca como patológico. Y aquí también tenemos el efecto como de espejo, donde podemos ver las imágenes invertidas. En vez de que sea una excavación, como es en esta parte de la derecha, pues no, lo vamos a ver totalmente al revés, como si fuera un espejo. Y en este paciente, pues tenemos una valoración de capa de fibras nerviosas erróneamente captada como si estuviera muy superior, pero pues al momento de ver los mapas de colores igual podemos ver artefactos. En estas imágenes de fondo de ojo pues podemos ver que el paciente tiene, o sea, no hay continuidad en los vasos, por ejemplo, y pues el paciente se estuvo moviendo. Y bueno, ya como tal, en cuanto a la interpretación de un OCT, o sea, ¿qué es lo que debemos de evaluar a grandes rasgos cuando a nosotros nos llega este tipo de estudios? Pues bueno, vamos a desmenuzarlo por partes. Y bueno, la parte número uno es evaluar la ficha de identificación, que es como la parte más superior de la hoja. Y aquí, bien importante, debemos de verificar que sea el nombre del paciente correcto al que estamos evaluando, que coincida correctamente su fecha de nacimiento, porque, como les comenté hace ratito, esto está en una base de datos. Entonces, este paciente se va a comparar con otros pacientes de la misma edad, del mismo sexo, y pues obviamente de preferencia con la misma raza, pero pues esto no suele pasar. Entonces, bien importante eso. Y otro de los puntos que debemos de tomarle mucha atención es que tenga, qué tan intensa es la señal. En este OCT específicamente, pues vamos a ver que sea mayor a 6, y pues bueno, aquí en este caso es 7 de 10, entonces podemos decir que es un OCT confiable hasta este momento. Y aquí pues nos va a desglosar en el ojo derecho y ojo izquierdo y nada más de esta parte. Entonces, pasamos a este siguiente mapa donde vamos a observar los mapas de grosores de la capa de fibras nerviosas. Cuanto más gruesos, más cálidos van a ser los colores y cuánto tienen que tener una apariencia en reloj de arena o en alas de mariposa. Igual debemos de ver que no hay artefactos, que no haya como algún efecto añadido o que haya distorsión de las fibras nerviosas. Y después nos lo van a presentar en una tablita en la cual ya les mencioné hace rato que nos va a desglosar el grosor de la capa de fibras nerviosas, el valor de la simetría, que quedamos que de preferencia fuera arriba del 90%, el área de disco, que generalmente pues va desde 1,95 hasta 1,96, dependiendo obviamente de la raza, el porcentaje de la copa disco, tanto horizontal como vertical, y el volumen de la copa. Y bueno, en esta foto de fondo de ojo, aquí se va a colorear como directamente los valores estadísticos que obtengamos a partir de las gráficas pasadas. Entonces, se nos van a presentar igual como en un semáforo, como donde tenemos nuestra deficiencia de capa de fibras nerviosas. Igual se delimita 3,4 milímetros del centro. Algo de lo más importante que debemos de ver en este tipo de mapas es que esté bien segmentado, porque por ejemplo en los ojos que son miopes o que tienen alguna creciente escleral o atrofia peripapilar, puede que nos segmente, en vez de que sea solo la papila, pues abarque hasta la parte de la creciente escleral. Entonces se recomienda que fijarnos en eso, tanto de la segmentación del nervio óptico como de la copa. Y tenemos también el grosor del reborde neuroretiniano en las diferentes regiones, que se nos va a marcar en este tipo de mapas. Y aquí podemos ver el ojo derecho marcado con una línea seguida y el ojo izquierdo con una línea punteada. Aquí debemos de ver el patrón de doble joroba. Y bueno, también nos vienen presentando este tipo de grafiquitas y de imágenes. Y estas dos imágenes son una sección horizontal del polo posterior para valorar principalmente la refractancia. Hay que asegurarse de que la retina como que no toca la parte superior del cuadrado, es decir, que esté bien segmentado en esta parte, tanto en la capa de fibras nerviosas, la copa, el nervio.
Y en la primera parte nos presentan la sección horizontal del ojo derecho y el ojo izquierdo. En el segundo nivel nos van a presentar la misma segmentación, pero a nivel vertical, con las mismas advertencias de que hay que ver que esté bien segmentado. Y la posición de la retina 3.4 milímetros del centro óptico, que pues como quedamos es la región donde se estudian las fibras nerviosas. Vamos a ver el espesor de la capa de fibras nerviosas y la gráfica que vimos hace rato. Vamos a ver también una representación de gráficas en pastel que nos van a dividir en cuanto a meridianos para hacer un poquito más exacta la medición de la capa de fibras nerviosas, tanto por cuadrantes, que es como un nivel más grueso, pero también podemos tener una gráfica de pastel pues más segmentada de cada 2 horas o cada tres, que nos van a permitir detectar como errores más finos o zonas que apenas podemos distinguir. ¿Te puedes regresar un poquito a la, a la anterior? Sí. ¿Sabes por qué se presenta ese patrón de doble joroba? Porque los cuadrantes que suelen estar como más gruesos, pues es el temporal y el inferior en base al ISNT, y también porque podemos ver los principales defectos de glaucoma en la temporal y la inferior. A ver, si quieres, vete a otro de los periodos que tenías donde se veía como normal. Mm, Estos son anormales. Bueno, aquí más, aquí Ajá. ¿Dónde están los picos? entre el sector temporal y superior y el inferior y el temporal. Ajá. Entonces, es realmente porque la entrada de las fibras nerviosas es más en los polos temporal superior y temporal inferior, ¿no? Entonces, por eso vas a ver ese patrón de doble joroba. Ahora, no sé si Sí. han escuchado hablar del reporte de Hood bueno, sí, o el análisis de Hood. Sí, Ajá. ¿Saben de qué es eso? Pues realiza también un análisis acerca de OCT y menciona, por ejemplo, que algo que recuerdo que menciona es que por ejemplo, ahí se muestra un patrón en TSNI-T, mientras Ujú. que se recomienda que sea en NSTIN, ¿no? Que la T quede al centro en lugar de ser la N, con el propósito de evaluar mejor esa zona. Exacto. Pues sí, o sea, es para evidenciar más las zonas más vulnerables, pues, ¿no? Y de hecho es como uno de los artículos base de glaucoma que dicen como, más que nada como las zonas de vulnerabilidad, porque si tienes un efecto, digo, un defecto inferotemporal, probablemente tengas como un daño ya en la zona de células ganglionares, ¿no? Entonces, supongo que lo vamos a ver también un poquito en campos visuales, ¿va? Si quieres, regrésate otra vez a donde estabas. Ah, también otra cosa, el escaneo de 3.4, 3.45, 3.46 milímetros, hasta donde yo sabía era como un valor arbitrario que se puso, Ajá, sí, es árbitro. ajá, que se puso al inicio porque el OCT de dominio tiempo no tenía la resolución suficiente en ese entonces y ya de ahí se quedó y ya lo siguieron ocupando los demás, ¿no? Pero no es realmente porque, o sea, porque han visto que pueden tomarle otras mediciones, pero pues ya se acostumbraron, entonces pues ya lo dejaron así, pues, ¿no? Muy bien, gracias. Y finalmente, pues tenemos ya el OCT como completo, ya lo desglosamos, entonces algún compañero voluntario que nos ayude como a describirlo. luego en R2. Pues es a ver, primero hay que verificar, o sea, como verificar de que los datos estén bien y todo esto, ¿qué Ajá. decías? Bueno, pues primero vemos que esté bien, o sea, que esté reportada la fecha de nacimiento, masculino, pues la fecha de toma del estudio y que sea confiable por la intensidad de señal, que es 7 de 10, que es correcta. Luego en el mapa de calor podemos ver pues una aparente disminución de las fibras en el sector superior, en el ojo derecho. En el ojo izquierdo pues también aparenta como una disminución de las fibras en el sector superior en el mapa de colores. Eh, Cuando vemos pues ya la cuantificación de las fibras, vemos que están en valores normales en los dos ojos.
80 y 82, pues el área del disco salió un poquito elevada, igual que la excavación promedio. La vertical está normal en el ojo derecho y un poquito elevada en el izquierdo, pero en el promedio, pues sí marco que está elevada en los dos. Mm, y pues en el mapa de abajo de las diferencias vemos como una pérdida en el sector superior, en el ojo derecho y un poco también en el izquierdo. En la gráfica de temporal superior nasal inferior, pues vemos como estas muescas ahí que sí hay una pérdida, ¿no? Ujú. Principalmente el sector superior. Y pues en la segmentación, lo que alcanzo a ver es que sí está bien segmentado, ¿no? O sea, sí veo que Ujú. va Sí, bien. correcto. Muy bien, Jerry. Y bueno, ahora vamos a pasar al análisis de la capa de células ganglionares. Y como ya habíamos mencionado, esta evaluación hace una medición completa de todo el complejo de células ganglionares. Igual, cuanto más gruesa es esta capa, pues más cálidos serán los colores. Igual nos dan una gráfica de... Ah, bueno, hay que fijarnos obviamente que corresponda a nuestro paciente y lo que ya verificamos. Y una vez que lleguemos al mapa de colores, pues deberíamos de verificar el tipo de engrosamiento que tenemos. Obviamente siguiendo pues la anatomía normal de la capa de fibras nerviosas. Igual nos dan una gráfica de pasteles donde nos van a poner los colores en semáforo respecto a los grosores que se encuentran. Y pues ya la segmentación, igual hay que estar como pendiente, pero pues sí, aquí es como muy difícil segmentarla únicamente la capa, entonces pues toma todo el complejo. Y bueno, eso es lo que ya les dije. Bueno, el OCT en cuanto al seguimiento de glaucoma, pues las zonas Yo más ahí cercanas, nomás en lo pasado tenía una duda, perdón. Quería sí, dígame, preguntar. dígame. O sea, ahí en ese, por ejemplo, es 512 por 128 en el cubo Ajá. macular, ¿no? O sea, en teoría para hacer el análisis de las células ganglionares es mejor ese o el 200 por 200. Generalmente 200 por 200 porque te da un área más específica. Y al final de cuentas, sí nos importa como los grosores, pero sí se ha visto que es como mejor el de 200. Fíjate que, o sea, normalmente casi todos lo reportan como el 512 por 128, ¿no? El Ujú. de 200 por Sí, 200, hasta donde yo sabía, era más como para pacientes que tienen como, que necesitas que el estudio se haga rápido, ¿no? Son pacientes que ujú, tienen nistagmo, que tiene algo malo de fijación y lo puedes cambiar, pero prácticamente a todos se les hacemos el 512 por 128. ujú. Ok, Sí, gracias. para situaciones más especiales, un poquito más específico el de 200 por 200. Y bueno, en el seguimiento de glaucoma por OCT podemos verificar a lo largo de un padecimiento, pues que las zonas cercanas al disco óptico son como las más sensibles y las que nos van a permitir hacer un mejor análisis comparativo a lo largo del tiempo. Y los cambios estructurales pueden aparecer. Algunas bibliografías lo mencionaba que 3 años, otros hasta 6 años lo reportan antes del daño campimétrico. Entonces, pues de aquí la importancia del OCT en glaucoma. Y pues más que nada verificar la progresión. Hay algunas bibliografías que nos mencionan que para evaluar en un inicio una sospecha de glaucoma, lo mejor es OCT. Sin embargo, como que hay varias teorías que nos dicen que para evaluar la progresión, pues se ha visto que es mejor el angio-OCT por las teorías que ya nos mencionó Sandy. Entonces, pues hay como controversia, otros dicen que pues es bueno el seguimiento con la simple tomografía. Sin embargo, pues también depende de como de los recursos económicos y todo lo que implica tener pues un angio-CT. Y bueno, una vez que ya evaluamos el OCT, cómo se realiza, sus significados, otra de las cuestiones que tenemos pues son las limitantes. Más allá de los defectos en la toma del OCT, pues hay limitantes inherentes tanto al equipo como al paciente. Una de ellas pues son las opacidades corneales o simplemente cualquier opacidad que no permita el paso de la luz, llámese catarata, hemorragia vítrea, leucomas. Y las edades, bien importante que dependiendo del equipo que presentemos,
pues vamos a tener evaluaciones de OCT, pero por ejemplo, si decidimos hacerle un OCT a lo mejor a un niño de 15, 14 años, pues nos va a dar un análisis comparativo, pues puede ser alterado porque las bases de datos en su mayoría están a partir de los 18 años. Y no solo ocurre con los menores de edad, sino también con los adultos, porque hay algunos OCT que tienen como su corte hasta los 70 años, 75. Entonces, en nuestro medio, como va aumentando pues la esperanza de vida, si decidimos hacerle un OCT a una persona de 90 años, pues también vamos a tener esa variabilidad que debemos de tomar en cuenta. Y otra de las cuestiones, pues, es la raza, porque ciertos equipos hicieron su base de datos en base a diferentes razas donde, pues, se hizo todo el estudio, ¿no? Aquí encontré esta tabla que nos da la comparación de diferentes equipos de OCT, como el de SAIS, Topcon, el de Heidelberg y Optoview. Y podemos ver que las edades que manejan, por ejemplo, SAIS es de 19 años a 84, al igual que Topcon, pero el que llega como un poquito antes, pues es el de Heidelberg, y este nos va a cuantificar solo edades desde 18 a 78 años. Entonces, a los pacientes fuera de estos límites de edad, pues debemos de, o sea, sí podemos tomar el OCT, pero pues con las reservas que nos confieren. Igual otra de las partes que aquí me llamó mucho la atención es que uno de los más completos que hizo como con mayores variabilidades de raza, pues fue el de SAIS. Sin embargo, si evaluamos como nuestra situación, el 15% de hispanos pues fue el de Topcon. Entonces, como que de esta tablita podemos concluir que para nuestro medio es como más eh, asequible o efectivo el OCT de Topcon. Entonces, pues sí, y ya aquí viene como los parámetros que evaluaron, pero lo que les quería demostrar en esta tablita pues eran las edades y lo de las razas. Sí, o sea, por ejemplo, en el caso de el Heidelberg, el Spectralis, no sé a Ah, qué OCT estén acostumbrados ustedes, ¿no? No sé si ocupan el Cirrus de Zeiss o el ArtView de Topcon o cuál ocupan. Nosotros tenemos el Optoview. Ah, Sí, es, Solix, ¿no? ok, es ocupan el un octavo. ArtView entonces. Sí. Sí. Mm, ok, pues mira, yo no estoy tan familiarizado con el OptoView, pero pues bueno, es parecido. A mí en particular, pues por ejemplo, en la ceguera ocupamos el Cirrus prácticamente y en el de la luz ocupa mucho el Spectralis. El Spectralis les encanta, pero honestamente pues te acostumbras al que tienes. Y, y por ejemplo, como ahorita están viendo, pues por ejemplo la base normativa en Spectralis es de caucásicos y hay varias cosas que no me encantan de Spectralis. Pero pues en realidad es bueno, pero yo prefiero el Cirrus. Y también lo que decían, por ejemplo, si ocupan, no sé si han intentado ver un paciente que tenga menos de 18 años con un OCT. ¿Cómo le salen los valores? ¿En qué color? Blanco. En Ah, en blanco, blanco. ¿no? Están fuera de la base normativa. Lo que hacen a veces es, pues, para tener como una comparación más o menos de cómo está, por ejemplo, cuando tienen 15 años, 16 años, a veces le puedes modificar la edad como para que entre dentro de la base normativa y te puedas dar una idea de qué tan disminuida está su capa de fibras nerviosas, por ejemplo, ¿no? Que así lo hacían mis jefes, ¿vale? Ujú. ¿Cómo se modifica la edad? ¿Cómo se Le modifica la cambias la edad? fecha de nacimiento, ¿no? Ah, le cambias la fecha de nacimiento. Pero se le pone como que, o sea, hasta los 18 para que compare con esa, o los 19 o sea, como la edad mínima de la No, que tienen pues, la base de datos. o sea, por ejemplo, exacto, o sea, sería como 19, ¿no? En el caso Ah, de ok, Carl Zeiss y así, ¿no? ok, ya. Bueno, y ahora vamos a pasar a unos hallazgos que se han encontrado, que son pues relativamente nuevos estos términos, y encontramos algo que se llama enfermedad verde. Y esto lo vamos a tener cuando nos llega un OCT con un código de colores totalmente en verde, pero ya sabemos que nuestro paciente tiene un glaucoma diagnosticado. Es decir, esto lo vamos a tomar en cuenta como un falso negativo y puede ser el resultado de tanto artefactos en la toma de imagen, una mala segmentación
o un escaneo alterado de la capa de fibras nerviosas. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen clínica donde el paciente tuvo varios movimientos. Obviamente el OCT pues va a tomar la segmentación de la capa tal y como esté. Sin embargo, si se fijan en la segmentación, pues son valores como muy gruesos y en la gráfica de pastel pues nos va a dar valores de que nuestro paciente tiene una capa de fibras nerviosas muy buena cuando, bueno, aquí sí nos muestra la alteración que hubo en este caso, pero pues si nos podemos fijar en esta tablita, si nos basamos solo por los colores, pues vamos a pensar que nuestro paciente está como que todo en orden, pero pues no tomamos en cuenta esta situación. Otra situación que tenemos es que precisamente en la segmentación, cuando un paciente llega a tener drusas o algún elemento patológico, igual el grosor nos va a aumentar y o sea, como tal, el OCT no va a diferenciar de que, sí, aquí hay una drusa, aquí hay líquido, etcétera. O sea, él solo va a segmentar y nos va a dar valores de que nuestro mapa pues está muy conservado, nuestro mapa de fibras nerviosas. Otro de los errores frecuentes que se llegan a cometer en la segmentación es que en vez de irse a la membrana limitante interna o en la capa de fibras nerviosas, la segmentación se va por una tracción vitreoretiniana, entonces también pues aquí como tener a consideración esa parte. Por ejemplo, en esta zona tenemos a un paciente que se movió y si vemos aquí pues es un mapa como separado en tres partes de donde el paciente pues sufrió este movimiento y el OCT pues solo nos va, o sea, ya es un paciente que está diagnosticado con glaucoma, entonces y las gráficas nos van a salir como que todo está en su normalidad. A este hallazgo es a lo que vamos a llamar enfermedad verde. Oye, Y Naye, tenemos, diga, ahí, bueno, pues el OCT no es como el mejor estudio para el diagnóstico de drusas, pero pues ya que estamos hablando de él, ¿cuándo sospecharías de qué datos te podrían hacer sospechar de que hay una... la forma, obviamente, y pues la zona en las que la podemos encontrar también. Principalmente el Mm, volumen de la copa suele ser muy pequeño, son valores como cercanos a cero, pero esa es una mm, manera de sospecharlas. de sospecharlas. Ajá. Ujú. Enfermedad verde, pues también tenemos la enfermedad roja, que nos va a probablemente no tenía glaucoma y lo vamos a considerar como un falso positivo. Aquí es un poquito más difícil porque pues obviamente no tenemos el antecedente si nuestro paciente tiene o no glaucoma. Por eso debemos de prestar atención en si en el paciente es miope. Igual en esta imagen podemos ver cómo está la papila oblicua. La segmentación pues se toma incluyendo la creciente escleral y pues vamos a ver obviamente valores alterados. Otra de las situaciones que me llamó la atención mucho es en la imagen de la derecha, que tenemos igual una segmentación donde de repente se ve la capa de fibras nerviosas y mágicamente después la segmentación ya no es posible y esto se debe en este caso por ojo seco. Entonces también es bien importante tener bien lubricada la película lagrimal antes de tomar un OCT porque si no pues podemos tener este tipo de errores. Igual en esta parte, pues lo que les comentaba de los pacientes que son miopes. Y ya, ¿tienen alguna duda de respecto a OCT? A ver, si quieres, les preparé como unos detallitos aquí como de OCT. Entonces, ¿me Ajá, dejarías compartir un poquito la pantalla? sí. Listo. A ver, bien. Entonces, pues va a ser más o menos la misma dinámica de ayer. Entonces, miren, básicamente, ahorita
pues esta es como una tabla de cómo ocurre el daño en glaucoma normalmente. Entonces, primero disminuye la capa de fibras nerviosas, después hay como una alteración a nivel de de la cabeza del nervio óptico y ya después se altera como el campo visual, ¿no? Esto es como, digamos que en un cuadro clásico, pero ya saben que puede haber pacientes que tengan un daño del campo visual antes que un daño estructural. En promedio, se ve un daño estructural como 3 a 4 años antes de que haya un daño funcional. Ahora, estos son datos que les digo, la verdad es que se los intenté resumir lo más que pude como para que los tengan presentes. A mí, pues me hubieran servido mucho en mis años de residente, pero pues como que se olvidan y todo, entonces si los pueden anotar estaría bien. Entonces, pues sepan que más o menos el grosor promedio de la capa de células ganglionares es de 80 micras, mientras que la capa de fibras nerviosas es de 100 micras, ¿no? Varía dependiendo de la base normativa, como mencionaba Naye. O sea, puede ser de 90 y tantos, de 100 y tantos, ¿no? Pero bueno, nada más para que se acuerden, más o menos células ganglionares 80, fibras nerviosas 100. Luego, pues ya habían visto un poquito esto de que hay 600.000 a 1.5 millones de células ganglionares y disminuye por año, más o menos un 0.2 o 0.3 micras por año. Luego, en la capa de fibras nerviosas, pues hay 1.2 millones de axones y disminuye más o menos por año, 0.2 a 0.5 micras por año. Entonces, pues digamos que estos valores los pueden tomar de referencia como para darse cuenta de qué tanto está progresando un paciente, ¿no? O sea, si tiene una disminución normal por la edad o si está teniendo como una disminución más rápida por glaucoma. Normalmente los pacientes con glaucoma pues tienen una reducción más marcada. Entonces, por ejemplo, lo que se considera normal es que en cirrus haya una disminución de 0.52 micras por año y en Spectralis más o menos 0.60 micras por año. Y los parámetros que nos hablaba Naye es que dependiendo de cada equipo que tú tengas, por ejemplo, este es uno que ocupa el Cirrus de Zeiss, que segmenta, como decía Naye, que es difícil solamente segmentar la capa de células ganglionares, pues va a segmentar junto la capa de células ganglionares junto con la plexiforme interna. Entonces, normalmente en esa capa disminuye de 0.32 a 0.43 por año, ¿no? En cambio, si tienes un espectral y si tienes que evaluar como otro parámetro que te da el espectral específicamente, que es la distancia entre la apertura de la membrana de Bruch a el minimum rim width, esta es la disminución normal, 1.34 por año. Y me parece que el RTView también maneja este, que es el complejo de células ganglionares, que este es como lo normal. O sea, bueno, este es un poco más amplio, pero es de 0.11 a 0.53 micras por año. Luego, ¿cuándo pueden pensar en progresión? Normalmente habían propuesto que la variabilidad entre los estudios era como de 5 micras. Esto lo hicieron como dos autores que se llaman Leon y Tan y vieron que más o menos como la variabilidad era de 4.75, 4.80. Entonces dijeron, ok, entonces por mucho tiempo se creyó que una variabilidad, que, bueno, que si por ejemplo el paciente le pedías un estudio a los 6 meses otro y había una disminución de 5 micras, pues ya había una probable progresión, pero ya más o menos que un estudio me parece que es como de 2022 mencionaba que si ocupan esta regla, pues en realidad hay una alta tasa de falsos positivos porque muchos pacientes pues de repente pueden presentar una disminución más marcada y luego al siguiente estudio ya regresan a lo normal, entonces no está tan bien, pero sí se pueden dar una idea con esta regla en la capa de fibras nerviosas global, que hay una reducción de 5 micras por año. Ya cuando se van a los cuadrantes, normalmente recomiendan que consideren importante si hay una disminución de 7 micras en los cuadrantes superior e inferior temporal o más de 8 micras en el cuadrante nasal. Y si lo van a dividir por horas, normalmente es de 12 micras. Y en cambio, en la progresión en la capa de células ganglionares normalmente es de 4 micras, ¿no? O sea, si toman más o menos de referencia 5 micras en la capa de fibras nerviosas, 4 micras va a ser para la capa de células ganglionares. Luego, otra cosa es que también vamos a ver estos términos de tasa de progresión, a qué se denomina progresor lento, rápido, catastrófico, ¿no? En el caso de los campos visuales. Pero, por ejemplo, si tienes una disminución de 1 micra por año en la capa de fibras nerviosas, se considera un progresor lento. En cambio, si tienes una progresión de 2 a 4 micras por año, en la capa de fibras nerviosas se considera una progresión rápida y catastrófica es más de 4 micras por año.
Y también este dato es importante, ¿no? La AO recomienda que se haga un OCT mínimo una vez al año y se aumente la frecuencia según el paciente. Luego, como decía Naye, pues normalmente tomamos, pues puedes medir varias cosas en un OCT, pero estos son como la secuencia de tres sitios, ¿no? Entonces, mides como la capa de fibras nerviosas peripapilar, la cabeza del nervio óptico y la mácula. El parámetro más usado por la mayoría de los OCTs es que la capa de fibras nerviosas circunpapilar, pero lo que tienen que saber es que no es que un parámetro sea mejor que otro, sino que todos son complementarios y mientras más tengas, a veces te puede ayudar más a diferenciar si es glaucoma o si está estable, ¿no? Y ahora estos parámetros maculares que les mencionaba, por ejemplo, estos de aquí que es el GCL más IPL y todos estos nos van a servir mucho más que nada en pacientes con miopía, como mencionaban ella también, porque pues son, digamos que los parámetros maculares tienen menos variabilidad que los de la cabeza del nervio óptico, en parte porque hay menos vasos sanguíneos, pues, ¿no? Y, ¿qué más? Pues bueno, un parámetro ideal pues debería ser reproducible y debería ser útil en todas las etapas. Y por eso es que se creó no sé si ven, bueno, creo que sí la mencioné en una de las clases previas, que era como la apertura de la membrana de Bruch. Sí la mencionaron, ¿no? Me parecen como en la segunda clase. Y Sí, bueno, claro. básicamente pues este parámetro se propuso como un parámetro a partir del cual podías medir como la capa de fibras nerviosas, pero algunos estudios han mostrado que pues esta membrana esta apertura de la membrana de Bruch se puede mover más hacia posterior en pacientes más ancianos y por eso algunos estudios como que ya no están tan conformes con ocupar este como el límite de la cabeza del nervio óptico, ¿no? Y pues también tiene que saber que la dilatación en un OCT no siempre va a ser necesaria, pero se puede realizar cuando tengas como pupilas muy pequeñas o que tengas una catarata central o algo más, ¿no? Va a haber muchísimos patrones de escaneo, entonces, por ejemplo, o sea, va a depender del equipo que ustedes tengan, ¿no? Pero pueden tener como un raster que sea en cubo, puede ser un raster multilineal, puede ser un raster circular, o sea, como que hay varias opciones de escaneo dependiendo del equipo que tengan. Este puede ser un escaneo radial, que normalmente tiene una mayor densidad de escaneos en el centro y menor densidad de escaneos en la periferia, entonces por eso algunos complementan con escaneos circulares ya más periféricos. Y hay otros escaneos que implican un escaneo digamos que de campo amplio que abarca tanto el nervio óptico como la mácula. Y esto, por ejemplo, se ve en el PanoMap, que es un reporte que combina estructura y función. Entonces, por ejemplo, es importante que conozcan como la cantidad de reportes que existen, porque pues si de repente te llega un reporte que no, o sea, que no sabes cómo leerlo y de repente pues, bueno, nosotros la verdad es que nos tomamos hasta el atrevimiento de decirle, no, pues que se haga otro que sea Cirrus, ¿no? O con el que tú te sintieras cómodo, pero pues la verdad es que sí es un gasto para el paciente, entonces sí, cuando le lleguen, intenten como leerlo, siempre seguramente va a haber alguien que sepa leerlo. Entonces me decían ustedes que tienen el del Octoview, ¿no? ¿Este sería el que tienen ustedes? ¿Sí? Ah, vale. Sí. Entonces, por Sí. ejemplo, o sea, pero si se dan cuenta, pues por ejemplo, el Cirrus es este que les puse muchos ejemplos, ahorita los vamos a ver. El Spectralis, pues les digo, es el que ocupan normalmente en la luz. Pues también el Tritón, muchos pacientes, me parece que es como un estudio que no está tan caro, entonces llegan muchos con Tritón. El Optoview y estos dos que la verdad es que afortunadamente me han tocado muy pocos, ¿no? Entonces, lo que tienen que saber es que cada equipo va a tener protocolos de medición diferentes, va a tener parámetros medidos diferentes y también va a tener bases normativas diferentes. Siempre que se pueda, pues utilicen el mismo equipo para tener un seguimiento de su paciente y que puedan hacer como un análisis de progresión. Entonces, como más o menos lo que les puso Meli, digo, Naye, era más o menos lo mismo, o sea, que tenían, pues, cada equipo tiene su base normativa, ¿no? Luego, también, pues cada equipo tiene como su tipo de OCT y, por ejemplo, si se dan cuenta, el subsource es del tritón, ¿no? Entonces por eso a muchos les gusta el tritón. Y esta es como, por ejemplo, la intensidad de señal a partir de la cual se considera que es confiable un estudio y los tipos de escaneos que pueden realizar por ejemplo, pues, bueno, para hacer todas las mediciones que hagan, ¿no? Y estos son los parámetros maculares que les decía. Entonces, por ejemplo, el CIRRUS no puede seccionar solamente la capa de células ganglionares, entonces toma dos capas de la retina. El Spectralis te toma tres capas, pero las combina como un complejo de células ganglionares, igual que el ArtiView.
y y el tritón te puede segmentar como dos patrones, ¿no? Puede tomar como más o menos lo equivalente a lo que toma el Cirrus o puede tomar un equivalente a lo que toman espectrales y RTView. Y pues por ejemplo, pues esto ya no vale la pena que lo mencione porque pues ya más o menos lo vieron, pero pues les digo, hay que aprender como, intenten aprender cómo leer todas estas cosas porque sí, la verdad es que a mí incluso me costaba mucho trabajo y pues sepan que está, o sea, cada una de estas líneas que están en rojito, que están en negro, morado, lo que tengan de colores, casi todas tienen que ver con la cantidad de segmentación que está haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del Cirrus, que es este modelo, o este reporte, van a ver que está segmentando como membrana limitante interna, la membrana de Bruch, o sea, como esas cositas que ustedes tienen que saber que está segmentando su aparato para que sepan cómo leer como cada reporte. Entonces, por ejemplo, a mí se me hace menos amigable, que es el Spectralis de Heidelberg, que les digo es el que ocupa mucho en la luz y también lo he visto mucho en particulares. Y, por ejemplo, si les preguntara qué les parece que significan estas cosas que están aquí arriba, no sé si las logran ver, estas de IR 30 grados, ART, HR, o sea, a mí se me hace muy poco amigable, pues, ¿no? No sé si se les ocurre algo, pero significa Infrared Reflectance Image, 30 grados de campo visual, Automated Time Function, High Resolution. O sea, está muy poco amigable. Entonces, básicamente, mejor te deberían poner una imagen en infrarrojo, ¿no? Y ya. Pero bueno, o sea, les digo, a mí no me gusta mucho esto porque no está muy amigable el formato para mi gusto. Cada uno de estos valores también, por ejemplo, si se dan cuenta, hay unos valores en negro, hay otros valores en paréntesis. Entonces, cada uno de estos es, por ejemplo, te dicen los valores en negro son valores del paciente, los valores en verde son valores ajustados para la edad, ¿no? Entonces, te digo, este también es un buen reporte, que es el Spectralis. Este es el que mencionaban que es como de un círculo de 3,45 milímetros, ¿no? Del nervio óptico. Y aparte les va a llegar probablemente que se llama el Glaucoma Module Premium Edition Software, que es como un software que tiene el Heidelberg Spectralis, que es básicamente combina el reporte que vimos o sea, combina el de las capas de fibras nerviosas, y aparte le dan mucho valor a lo que les mencionaba de la membrana de Bruch, del minimum rim width, y también hace un análisis de asimetría, entonces compara la asimetría entre ambos ojos y también la compara en los hemisferios. Entonces les digo, son como varias cositas que podrían, o sea, básicamente cada uno de los equipos podría tener como su propia clase, pero bueno, nada más como para que lo conozcan un poquito. Y aparte, como algo muy importante es que es muy difícil como evaluar la progresión. O sea, les decía, se pueden dar una idea más o menos con los valores que les puse en las diapositivas previas, pero hay muchos, digamos que muchos softwares que tiene cada equipo para evaluar la progresión. Entonces, uno de ellos es, por ejemplo, el Guided Progression Analysis, que es también como algo parecido al que tiene el OCT, que te toma dos estudios basales y a partir de ahí te empieza a comparar todos los estudios que tiene el paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en digamos, el número uno pues marca los dos estudios basales, el número 3 te va a marcar como el análisis de tendencia y te va a decir cuál es la tendencia de disminución de tu paciente, etcétera, ¿no? Luego el número 4 te está marcando los estudios comparados con los basales y te va a marcar si el cambio es mayor a la variabilidad que hay entre dos tests. En un primer estudio se va a marcar con un color naranja, que es una pérdida posible como marca aquí en esta zona. Si se vuelve a repetir en este mismo sitio, se marca como un color rojo, que es una pérdida probable. Y en cambio, si hay un aumento respecto a un estudio previo, se puede colorear de un color que es como lavanda, pues le dicen, ¿no? Entonces le digo, son varias cositas. Idealmente, o sea, en un escenario ideal lo que deberíamos hacer es que nos reportaran este Guided Progression Analysis y veamos un análisis de evento o de tendencia para saber si está progresando o no el paciente. Pero, si les soy sincero, pues al menos en mis hospitales, pues por la cantidad de trabajo, muy rara vez era cuando nos parábamos con el técnico y le decíamos, oye, ¿me dejas ver como el Guided Progression Analysis? Entonces, yo creo que les va a pasar muy parecido a ustedes, a menos que estén ya en la priva y puedan tomarse como este tiempo, pero sí va a ser muy difícil que aprendan a leer esto, pero sepan que existe, ¿no? Ahora, vamos a pasar nada más a un poquito de ejemplos antes de pasar a AngiOCT.
Entonces, por ejemplo, si quieres, empezamos con Gera. Em, ¿Qué te parece este? Yo sé que les va a costar un poco de trabajo porque son cirrus, pues, ¿no? Pero más o menos, ¿qué te parece este OCT? Básicamente son como muy ejemplos muy puntuales como los que mencionaba ahorita Naye de artefactos, ¿no? Entonces, ¿qué te Ujú. parece que está pasando ahí? Bueno, pues la intensidad de señal está disminuida en el ojo derecho, creo que está en 4 y en el izquierdo en 3. En el mapa de colores hay disminución en el grosor de la capa de fibras nerviosas, el sector superior en el ojo derecho y igual en el izquierdo parece que, o sea, como que estuviera disminuida comparado. Ujú. Sí, básicamente es como un error de escaneo, ¿no? Puede ser por Ajá. catarata, por ojo seco, tiene una intensidad de señal baja. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, tampoco está centrado el tomograma circular. Entonces, son varios, digamos que errores en la medición que te van a dar como pues varios defectos, ¿no? Entonces, normalmente este era un caso de un paciente que después de que se operó de catarata, pues ya todo salía en verdecito, ¿no? Vamos al Ujú. siguiente caso, que era como, si quieres, nos vamos a Manuel. Sí, Doc. ¿Qué te parece este Esperen, es caso? que lo veo muy borroso. Deme un segundo. Sí, o sea, no te preocupes por los valores, pero más que nada fíjate en las imágenes. ¿Qué te parece? Pues, ¿no? Mm, A ver, oye, es dime. que Está muy chiquito. no, es que le estoy tratando de hacer zoom, pero no veo mucho detalle. A ver, espérame. déjame ver si lo puedo aumentar. Ah, ya, ¿Mejor? creo que ya. Sí. Ah, ya se ve bien. Pues la intensidad de señal está bien, empezando de ahí. Luego, en el mapa de calor-frío, pues se ve una disminución en el sector superior del ojo derecho. El grosor de fibras nerviosas se ve normal. Hay asimetría entre entre los dos nervios. Em, la copa vertical del ojo izquierdo, pues está aumentada, está fuera de límites normales o más bien en limitriforme, ¿no? Se dice. Sí, bueno, mira, más que nada, van a ver que en todos los ejemplos que les pongo va a haber o valores que están muy por encima de lo normal o valores que están muy por debajo de lo normal, ¿no? Y van a ver casi en todas alteraciones como en este patrón de doble joroba, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, ahorita quiero que se enfoquen en estas partes. Básicamente, para leer un estudio de OCT, siempre fíjense, pues, primero en la intensidad de la señal, en los datos del paciente, todo eso, y después váyanse a los tomogramas de segmentación. Eso es como el segundo paso, aunque muchos lo ponen como casi al último. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué te llama la atención? Pues parecía que está como mal segmentado, ¿no? O sea, se ve como muy irregular las líneas. Por ejemplo, en el ojo derecho hasta abajo, unas de las dos líneas, pues prácticamente hay como una disminución en el grosor, incluso en algún punto están juntas. Sí, pero más que nada, si se fijan en el mapa de grosor, pues por ejemplo, de inicio está descentrada la toma, ¿no? Está como más hacia un lado la toma. Y en segundo, si se dan cuenta, este artefacto, no sé si se dan cuenta, pero aquí se corta. No, o sea, como que hay un Ujú. artefacto de movimiento que no permite que se esté tomando como una buena posición. Entonces, probablemente el paciente giró los ojos en ese momento y por eso es que te va a salir todo alterado el OCT. Vamos con el siguiente caso. Entonces, si quieres, Luis, ayúdame con este. Doc, una duda. Dime. Pero ¿por qué si, por ejemplo, tiene ese artefacto, a pesar de eso, la intensidad lo da como bien? Ajá, es que aunque tú tengas un artefacto, más bien Ujú. puedes tener una señal, una intensidad de señal buena, pero por eso te tienes que fijar siempre, siempre te digo, en las imágenes. O sea, Ok, no puedes confiar nada más en la intensidad, ¿no? ok. ¿Vale? Si quieres, Luis, ayúdame con este. Te digo Sí, ahorita, ajá, fíjense más en las imágenes ahorita, en las de los lados. es un OCT de Cirrus, donde la calidad de ambos ojos está disminuida, 5 de 10. En el mapa de grosor
En ambos ojos podemos ver pérdida de la morfología mariposa o el patrón de reloj de arena, sobre todo en el ojo izquierdo. Comparando ojo izquierdo con derecho, también hay una simetría. En el mapa normativo podemos ver cómo hay un cambio, pues básicamente en todo el hemisferio nasal, en el ojo derecho, en el ojo izquierdo, pues también. A ver, Y ¿qué te parece esto blanco que está acá? una creciente, yo creo. Ajá, exacto, es un paciente con miopía alta y tiene el nervio oblicuo, ¿no? Entonces por eso va a ser difícil que Ujú. segmente este estudio. Vale, entonces siguiente caso, vamos con... ¿quién me falta? ¿Pau? Hola, doctor. ¿Qué te parece ese caso? O sea, es normal que se vea tan grueso, ese patrón en el mapa de grosor de la capa de fibras nerviosas. También fíjate en la imagen del mapa de desviación, ¿qué te parece que es esta parte que está aquí? Podría ser como una atrofia ahí peripapilar o también creciente. No, no, podría ser una de esas dos cosas. Las fibras. Pero una atrofia te daría más bien una enfermedad roja, ¿no? O sea, debería Sí, haber una disminución de los valores. sí. O sea, ¿Ok? como capa de fibras nerviosas mielinizadas. Exacto, hay una mielinización de fibras nerviosas, no es una enfermedad verde esto, ¿vale? Vamos a ver con el siguiente caso. Si quieres, Fer, ayúdame con este. Tiene una intensidad de señal pues muy buena. El mapa de grosores, pues bueno, ahí hay algunos colores rojos que pues, nos indican un poquito de mayor grosor. El mapa de desviaciones, pues vemos pues algo de adelgazamiento, los colorecitos rojos. ¿Qué más? Acuérdate, fíjate en estas imágenes. Quiero que te fijes bien en esto. ¿Y por qué Ujú. nos está dando como estos defectos en la parte superior? Este es muy clásico. Muchos de mis residentes llegaban y decían, oye, ¿te parece que es glaucoma? Porque yo veo el anillo neorretiniano bien. Mm, pues no sé si sea algo de tracción. No, fíjate. Bueno, este está un poco más difícil, pero les va a llegar un montón y van a ver que este defecto normalmente que cae, normalmente se evidencia mucho en el mapa de desviación y normalmente como es en la parte superior. Este más bien no es el ejemplo más característico, pero si se dan cuenta el nervio está un poquito grande, ¿no? O sea, como que mide 2,22 o algo así, ¿no? Entonces, normalmente es más común en macrodiscos. Siempre que tengan un macrodisco, van a ver que como está grandote el nervio, pues va a caer como van a entrar las fibras nerviosas como más separadas. Entonces, por eso al entrar más separadas va a haber como un defecto falso que esté entre las dos capas. Pues ¿no? Entonces les va a dar como este defecto normalmente entre la entrada de las fibras nerviosas. Eso se llama como splitting of the bundles, pues, ¿no? Que es como la entrada separada de los haces de fibras nerviosas, pero les va a pasar mucho. O seguramente, bueno, se van a dar cuenta, les van a llegar muchos ya ahorita que lo analicen más. Y también algo que se me olvidó en este. Normalmente les decía que puede ser un patrón de escaneo de 3,46 milímetros, pero por ejemplo el Spectralis, en su módulo de premium de glaucoma, te da como tres diámetros posibles, ¿no? este, ¿De cuánto era? 3,46, 4,1 y 4,7 milímetros. Entonces, por ejemplo, en estos casos donde de repente son pacientes miopes con una atrofia peripapilar importante, etcétera, en estos pacientes sí puede servir como hacerles un espectralis, porque pues al tener como una atrofia peripapilar, si ocupas un escaneo más grande, pues puedes evitar como todos estos artefactos, ¿vale? Ah, a ver quién sigue. Si quieres, Bricia, ¿estás por ahí? Voy a ir al baño. Ah, ok. Allá regreso. Vale. Bricia, ¿qué te parece este de acá? Creo que no te escuchamos. Ay, perdón. Tenía el micrófono apagado.
Pero bueno, les decía que pues es igual un OCT, pero no alcanzo a ver lo de la intensidad de la señal porque está como cortado. Ah, no te preocupes. Lo de la capa de fibras nerviosas, o sea, sí se ve como conservado el patrón de alas de mariposa, pero igual se ve como disminuidas las micras. Y abajo, pues hay pérdida del patrón de doble joroba. Mm. Y luego hasta abajo, Justamente en este quiero que te enfoques. ¿Qué está pasando con este patrón de doble joroba? pues está como, más bien hay como cuatro jorobas, ¿no? Mm, o sea, se dan cuenta, hay algunos valores que caen como más en los colores amarillo rojo, pero es porque ha habido un desplazamiento de los picos, pues, ¿no? Entonces puede ser que este paciente sea miope, etcétera. Entonces, muchas veces los pacientes miopes pues, pueden presentar este desplazamiento de la joroba. Entonces, no es necesariamente que esté mal, simplemente se dan cuenta, pues no está un poquito más desplazado hacia temporal como estos picos, ¿no? Entonces también es algo que tienen que tener cuidado con pacientes miopes. Entonces, siguiente ejemplo, si quieres te ayúdame, Héctor. Bueno, en este vemos una intensidad de la señal 6 de 10 para ambos lados. Me parece que están reducidos en el patrón de mariposa a ambos lados. Se ven más chiquitos, sobre todo sectores inferiores, ¿no? Este está más fácil porque aquí tienes una flechita negra y tienes una flechita roja. ¿Qué es eso? Em, pues probablemente sea algunas zonas, no sé, como de atrofia en los sectores inferiores. Una Mm, condensación. exacto, es un anillo de Weiss, ¿no? Entonces, como está una opacidad de medios, pues te va a dar un valor disminuido, no te va a poder medir en esa zona y por eso en esta cae el pico hasta cero, pues, ¿no? Si le repites ese estudio y se quita como de este lugar, probablemente ya salga todo en verde, ¿vale? Entonces, siguiente, ¿qué te parece, Marisol, este de acá? Pues primero la señal de intensidad está como en limítrofe 6 de 10 y después me parece que tiene como áreas de artefacto. Creo que se ve como con muchas áreas de atrofia también el mapa de grosores. Bien, otra vez, esta es una enfermedad verde, ¿no? Acuérdense que ahorita nadie mencionó más o menos como que es una enfermedad roja, que es una enfermedad verde. Entonces, por ejemplo, esta es una enfermedad, digamos, si fuera atrofia lo que tuviera aquí, pues estaría en rojo todo, ¿no? Este la verdad es que está más difícil, pero esta era una hialosis asteroidea, pues, ¿no? Entonces, también no te va a permitir como evaluar muchas cosas, ¿no? Entonces, ya faltan dos nada más. Entonces, si quieres, a ver, ¿quién sigue? No sé si está todavía este Ezequiel por aquí. Creo que no, ¿verdad? Ya se durmió. Ok, Dani Romero. ¿Qué te parece? También tienes dos flechitas aquí que te están señalando lo que tiene este paciente. Sí, pues vemos que tiene una intensidad 7 de 10 y 8 de 10. Mm, el mapa de grosor, pues no se ve como tantos colores cálidos hacia el sector superior, inferior nasal, en ambos ojos, pero se ven con algunos artefactos ahí, esas zonas negras. No Y ya tiene aquí hacia justo las para ese flechas tipo. negras, como unas, pueden ser como zonas de tracciones ahí. Exacto, o sea, tiene tracciones vitrorretinianas y por eso es también que se eleva en esta zona, ¿no? Entonces, eso también te puede dar una enfermedad verde. ¿Vale? Y si quieres el último, Ubaldo. ¿Qué te parece este de acá? Pues igual, la intensidad de señal está bien, 8 de 10. Prácticamente en el mapa de grosores, pues nos marca como si estuviera, pues no se respeta como tal las alas de mariposa ni reloj de arena, o sea, prácticamente me marca como atrofia en toda esa zona, o sea, como una enfermedad roja y Ujú. Mira, o sea, está bien, o sea, sería probablemente, hasta ahorita, viendo nada más esto te diría, bueno, podría ser que tenga una atrofia importante, ¿no? Pero ahora fíjate en estas imágenes de acá, en los tomogramas. ¿Qué te parece que tiene? pues como tal la copa está sobrelevada, Ajá, o sea, podría ser drusas del nervio óptico.
Exacto, o sea, tiene drusas de nervio óptico, no se ve todo abombado acá. Entonces, por eso, entonces les digo, hay muchísimas cosas que podrían ver. También les iba a poner un caso, pero ya no lo encontré como, a veces, incluso hay pacientes que tienen como remanentes o persistencia de la vasculatura fetal, etcétera. Entonces, muchas veces les puede dar también como estas enfermedades, ¿no? Pero si quieren, para que ya no los entretenga más, no sé si quiera seguirle Naye con lo de angio-OCT. ¿Ya se ve la pantalla? Sí. Sí. Ok. Muy bien, pues vamos a ver rápidamente angio-OCT. Y bueno, recordando un poquito sobre la anatomía y vasculatura del nervio óptico, tenemos que nos vamos a enfocar, bueno, los vasos principales que vamos a encontrar son la arteria central de la retina, arterias ciliares cortas y largas y el anillo de Signhaler, ¿va? Entonces, eh, el angiócete funciona bajo el mismo principio de interferometría del OCT. Sin embargo, aquí la diferencia es que va a identificar como el movimiento, en este caso van a ser los eritrocitos, y de esa manera va a graficar pues los resultados de un angiócete. Entonces, esto permite la visualización en general de los vasos retinianos y papilares, obviamente también los coroideos, y nos los va a mostrar por capas en el resultado o en la hojita que nos van a entregar. Aquí la utilidad en glaucoma de este tipo de estudios es que muchos artículos han demostrado que la angiosete detecta la disminución de la densidad vascular en el glaucoma. Ahorita vamos a ver cuáles son los parámetros que se evalúan, pero se ha visto que en pacientes que tienen ya diagnosticado glaucoma, pues va a haber una disminución en esta densidad vascular, por lo que se dice que es como el nuevo prospecto para un seguimiento correcto de esta enfermedad. Y bueno, recordando un poquito respecto a las teorías que ya vimos en clases anteriores, pues tenemos la mecánica, que es por interrupción del transporte axonal de la capa de fibras nerviosas en la lámina cribosa, pero otra de las teorías muy importantes, y es en la que se basa este mecanismo, pues es en la disminución del flujo sanguíneo ocular y de la perfusión del nervio óptico, que nos va a provocar como consecuencia una apoptosis de las fibras nerviosas y nos va a dar como efectos en la disminución de la vasculatura. Ahora, ¿cómo es que funciona el angio-OCT? Pues como les mencionaba, tiene el mismo principio de la interferometría, pero va a haber la reflexión de las partículas en movimiento, que son los eritrocitos, y la captura repetida del OCT en el mismo plano de adquisición retiniano ha permitido establecer como un contraste entre los vasos perfundidos y los tejidos que están inmóviles. Es decir, este equipo tiene la capacidad de distinguir entre los vasos y los demás estructuras que no tienen movimiento. Entonces, ¿esto de qué nos sirve? Pues nos va a hablar en pocas palabras de qué actividad metabólica tienen estas células y detectar los cambios asociados con las enfermedades antes de que se produzcan cambios estructurales. Y bueno, en cuanto a la terminología, vamos a tener la densidad de los vasos, es decir, cuánto volumen o porcentaje nos van a ocupar, la densidad de los vasos en una imagen completa, cuántos tenemos en el área peripapilar, cuántos en la parafoveal y cuántos en la perifoveal. Y aquí les puse más o menos cómo es que lo evalúa. Por ejemplo, los de los vasos peripapilares de un anillo de 750 micras y hasta el límite del disco óptico. Y ya, por ejemplo, los de el área parafoveal son dos círculos centrados en la fovea con diámetro y la perifoveal con los diámetros entre 3 y 5 milímetros. Y bueno, en cuanto a este estudio, pues tampoco es un estudio invasivo. De preferencia se prefiere dilatar al paciente y tiene un tamaño de escaneo de 4.5 por 4.5 milímetros con, pues lo que nos interesa es la vasculatura en el nervio óptico en este caso. Entonces, pues ahí es donde se va a centrar. Y el índice de intensidad, obviamente también depende del equipo, pero debe
debe ser mayor a 40 o más de 6 en el de size. Igual para distinguir los artefactos de movimiento, la segmentación vascular o las opacidades en el medio. Uno de los equipos que más se utilizan pues es el Tritón, que ya nos mencionaba ahorita el doctor, y pues este es de Topcon, hecho en Japón. Y bueno, como tal para el diagnóstico de glaucoma, ya cuando tenemos un glaucoma avanzado, podemos ver una reducción en la perfusión que es más pronunciada en las capas superficiales, en la región peripapilar y en la mácula. La pérdida microvascular va a ser en general una pérdida de coriocapilar en regiones de atrofia peripapilar, que esto se va a dar inferotemporalmente dentro de la zona beta. Y esto se asoció específicamente con los defectos estructurales como adelgazamiento de capa de fibras nerviosas o defectos en la lámina cribosa. Y también en funcionales como desprendimiento de vitrio posterior o hemorragias discales. Este tipo de densidades vasculares, tanto como en tamaño y la prevalencia, pues nos van a dar como a qué tipo de glaucoma nos estamos enfrentando y su gravedad. Es como también pronóstico. Y aquí tenemos algunas imágenes de un angiocT donde nos los dividen por capas. Este es un angiocT de una persona sana que está centrada en el disco óptico. Podemos ver en estos mapas de grises cómo las estructuras están contrastadas. En este también hay una segmentación. Vemos que la segmentación está centrada correctamente. Y en este mapa de colores, igual es prácticamente como un semáforo, podemos ver que el área peripapilar está bien perfundida. Y ya pues una imagen que también nos arrojan del fondo de ojo. En comparación con esta imagen de la derecha, podemos ver es de un paciente que sufre de glaucoma, entonces podemos ver en las capas vasculares cómo el contraste entre grises es muy marcado, los vasos están engrosados, congestivos y la segmentación también es buena y podemos ver en el mapa de colores igual que ya se perdió como esa perfusión, eso rojo que está acá arriba, ¿no? Entonces también esto pues nos habla de un glaucoma que ya es avanzado y aquí la imagen del fondo de ojo. Y bueno, el OCT también se ha visto su utilidad en cuanto a las cirugías de glaucoma, porque la disminución de la presión que es inducida quirúrgicamente nos va a causar cambios en la hemodinamia ocular y esto nos va a producir aumento en el flujo sanguíneo ocular. Entonces, pues esto es más como prospectiva, ya que nos va a desempeñar un papel prometedor en la evaluación de la recuperación vascular después de una cirugía de glaucoma. Actualmente como que evaluamos eso como con los campos visuales, pero pues a futuro también se pretende que el angiócete pues sea como un parámetro postquirúrgico para ver el éxito de la cirugía. Y eso sería todo. ¿Tienen alguna duda? Bien, pues básicamente es como el angiócete, pues no sé si ustedes hayan visto como algún reporte, la verdad es que a mí me tocaron casi ninguno, ¿no? Pero pero en realidad o sea, sí está teniendo como auge porque alcanza como un efecto piso más tardío, ¿no? O sea, como, digamos que de por sí se prefería como el mapa de células ganglionares en pacientes con daño avanzado. Ya en angiocete, pues ya te permite diferenciar como cuando ya está muy disminuida, bueno, cuando ya está con un glaucoma muy severo y así. Y hay otras cosas, en realidad creo que es algo bueno porque también no sé si se acuerdan, pero le daban mucha importancia como a la presión del líquido cefalorraquídeo en pacientes con glaucoma y así, pero no era como prudente estar como tomando medidas como de punción lumbar en estos pacientes, etcétera. Entonces, normalmente pues se han intentado varias cosas, entre esto pues el angio-OCT, que es algo no invasivo, y también otras cosas que han hecho es, por ejemplo, medir como no sé si tengan amigos de urgencias, pero normalmente toman como el diámetro de la vaina del nervio óptico como para correlacionarlo con la presión intracraneal, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que se están haciendo y que tienen futuro, pues, ¿no? Y eso es como una de esas áreas, pues, ¿no? El angiocete. No sé si tengan alguna duda. Pues nada más por último mencionar que el angiócete actualmente precisamente se evalúa sobre todo en padecimientos como la esclerosis múltiple, incluso o sobre todo en neuropatías también, neuropatías ópticas, en edemas peripapilares
y pues también ahora últimamente se ha estado introduciendo en el área de glaucoma. Vale, pues si no tienen dudas, pues vayan a hacer lo mismo que Ezequiel. Gracias. Gracias, May. Nos vemos, buenas noches. Gracias. Gracias, Gracias. Rafa. Gracias. Ángel, ¿estás ahí? Ya se fue, güey. Dani Romero. Van a tener clase, güey. Ahí bájale tu número, sí. Van a tener clase, Dani. ¿Por qué no se van? Sí, Ah, bueno, para dejarles esa madre ya. va. Gracias, Fer. Nada. Me salí, perdón. Pobres de la guardia. Los mejores, los Mal más momento para mejores. hacer de la guardia. Si se pasan con sus expos.